Nuestro siguiente expositor en este tercer bloque es el doctor Víctor Hugo Chacón. Como parte de su formación académica, mencionaremos su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, una maestría en Derecho Marítimo de la Universidad Católica Santa María la Antigua y una segunda maestría en Research School for Maritime Affairs de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Obtuvo el título de doctor en Derecho con la nota magna cum laude. Su tesis doctoral fue publicada por la editorial alemana Springer bajo el título Due Diligence in Maritime Transportation in the Technological Era, en el año 2017. Dentro de su amplia experiencia profesional, se ha desempeñado por más de 12 años en litigios ante los tribunales marítimos de Panamá, practicando el secuestro de naves en reclamos por daños a la carga, lesiones personales de marinos, suplidores y colisiones de buques, entre otros. Laboró como investigador asociado de la Escuela de Investigación de Asuntos Marítimos de la Universidad de Hamburgo. Como contribución al derecho marítimo, es importante destacar que nuestro expositor ha sido invitado como investigador visitante del Centro de Derecho Marítimo de la Universidad Nacional de Singapur para dictar varias conferencias sobre temas relacionados al derecho marítimo panameño. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Marítima Internacional de Panamá y como abogado independiente. El tema a tratar el día de hoy por el doctor Chacón es la responsabilidad del transportista marítimo por fallas en la aplicación de tecnologías. Muchas gracias por la amable introducción. Muy buenos días. Felicitaciones a la universidad y al equipo de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado por la organización del evento y gracias por la oportunidad de permitirme presentar aquí brevemente este tema que es fascinante. Les voy a estar hablando, como ha sido anunciado, cómo determinamos la responsabilidad de un transportista marítimo cuando se dan faltas en la aplicación o fallas en la aplicación de las nuevas tecnologías. La presentación básicamente estoy dividiendo en tres partes. Inicialmente vamos a hablar de forma muy general, que son lo que es el concepto de transportista marítimo y sus obligaciones. Luego vamos a ver un poco lo que es la aplicación de nuevas tecnologías en la industria marítima. Finalmente entonces vamos a dirigirnos propiamente al tema de las consecuencias por la falta o por la falla en aplicación de tecnologías. Primeramente, el transportista marítimo, si nos vamos a una definición muy general, tomamos por ejemplo la que da las reglas de la Haya, que es el convenio internacional mayormente aceptado a nivel mundial, que presenta una definición muy concisa y muy breve y bastante antigua. El transportador es el propietario del buque, el fletador, quien entra o forma parte de un contrato de transporte con cargador. Si nos vamos a la legislación panameña, en la Ley 55 de 2008 de Comercio Marítimo adopta prácticamente una definición similar, pero incluye también la figura del porteador efectivo, que ha sido introducido también en los convenios que actualizaron las reglas de la Haya, como son las reglas de Hamburgo, las reglas de Rotterdam, que se incluye ambos, tanto el porteador contractual como el porteador efectivo. Y básicamente es la persona que, bueno, por sí o por medio de otra, hizo un transporte, o sea, que lo contrata con el cargador, y el porteador efectivo la que en efecto realiza propiamente el transporte mismo. Si nos vamos entonces a analizar un poco los antecedentes del estándar de responsabilidad de un transportista, desde el siglo II antes de Cristo, en el derecho romano, encontramos que el estándar era absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Esto será básico para algunos colegas, de que no toda la audiencia tiene un background legal. El estándar absoluto hacía responsable al transportista por todo lo que le ocurriera a esa carga, a menos que fueran pérdidas o daños ocurridos por actos hediosos, tormentas o enemigos de la ley. Entonces, este estándar absoluto de responsabilidad daba a la expansión del Imperio Romano y a la expansión y la importancia, la influencia de la sabiduría de los juristas romanos en el derecho, en los cuerpos normativos posteriores al mismo, al Código de Justiniano, que se viene a codificar, la redundancia, en el siglo V después de Cristo, encontramos prácticamente el mismo estándar en las reglas Olerón, las reglas de Rodas, el Consolato del Mar
y también el derecho inglés hasta mediados del siglo XIX. Tenemos entonces que prácticamente por 20 siglos la responsabilidad del transportista era absoluta, pero este estándar empezó a cambiar. ¿Cuándo se dio eso? En la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué ocurre? Tres elementos importantes. Inicia con las teorías de Austin, Bentham, John Stuart Mills, del liberalismo económico, la posibilidad de una parte de negociar las condiciones de un contrato, plena libertad, sin la intervención de políticas públicas o políticas del Estado. Y para la segunda mitad del siglo XIX ocurre también lo que es la segunda revolución industrial, que se da una expansión del comercio, se dan nuevos productos, e Inglaterra y Europa empiezan a exportar. El comercio marítimo pues toma un auge importante. ¿Qué pasa? Con estos dos elementos, con grandes oportunidades de negocio, por un lado, por otra parte, o sea, el liberalismo económico en mente, el concepto de libertad contractual, que es fundamental para el comercio, se extendió a un punto en que las partes podían incluso contratar contra sus propios intereses, y se incluyen entonces en los contratos de transporte marítimo lo que se viene a llamar las cláusulas las negligent clause, las cláusulas de negligencia, donde el transportista incluso se exime de responsabilidad aun cuando él o su tripulación son negligentes en el cuidado de la carga y en la navegación. Y esto pues causó serios problemas. ¿Cuál era la principal consecuencia de esto? Cuando tienes un régimen donde no hay responsabilidad, pues no hay un interés o una motivación o un incentivo para el transportista de ser diligente, de mantener las naves en buenas condiciones y de cuidar la carga. Y algunos autores llaman a este periodo, algunas naves que estaban en tan mal estado, le llaman los coffin ships, o las naves ataúd, que al final se hundían con la carga y peor aún con la tripulación. Entonces, durante este periodo tenemos un estándar de prácticamente no responsabilidad en el transporte marítimo. Como esto era inaceptable, acciones a nivel internacional tenían que ser tomadas, y el primer paso dio Estados Unidos con la emisión del Charter Act, donde se excluye expresamente la posibilidad de excluirse de responsabilidad por negligencia, pero a la vez el estándar absoluto que por siglos se había impuesto al transportista es reducido entonces a un estándar basado en negligencia. ¿Qué quiere decir eso? El transportista será solamente responsable cuando incumpla dos deberes básicos. Entonces, desde principios del siglo XX hasta la actualidad tenemos entonces una responsabilidad basada en la negligencia, en la culpa, en la irresponsabilidad del transportista de cumplir dos funciones o dos deberes básicos. Un poco compartiendo la tendencia del 2017, pues se dice que el 17% del transporte en el mundo ha sido llevado adelante a través de contenedores, un 29%, casi el 30% es dry bulk, el resto entonces otra modalidad, ¿no? Entonces, les mencionaba que a través del interés de la comunidad internacional de establecer un estándar que fuera justo para la industria, pues adopta lo que son las reglas del AIA, lo que mencionaba son el convenio internacional de mayor aceptación actualmente, y se establecen entonces dos responsabilidades, dos deberes bien básicos para el transportista. El primero de ellos es la obligación de aplicar debida diligencia en hacer que la nave sea navegable, dotar a la tripulación de buena tripulación, equipar y abastecer de buque adecuadamente y preparar también todas las áreas, las bodegas que van a transportar, donde se va a transportar la carga. Y la segunda obligación es ejercer un deber de cuidado de la carga, descarga, en la estiva, en la vigilancia de la misma, durante el periodo que esté bajo la posesión del transportista. Como les mencionaba, la comunidad internacional ha hecho dos intentos de actualizar estas reglas, de las Hamburgo en 79, las reglas europeas en 2009, pero sin mayor éxito, por lo que tendremos en la actualidad, por mucho tiempo, este tipo de deberes, de obligaciones, gobernando el transporte marítimo, no solamente bajo conocimiento de embarque, sino que estas obligaciones también son incluidas en la mayoría de los charter packs, de los contratos de fletamento. Entonces, si volvemos al plano local, la ley 55 del 2008 adopta prácticamente las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades que el convenio del AIS, que tiene su inspiración directa en el mismo. Ahora, el transportista tiene que aplicar debida diligencia. ¿Qué entendemos como tal? Si tomamos, por ejemplo, la definición de 2010 Naval, quizás el diccionario más consultado en materia legal, el Black's Law Dictionary, en
ese tiempo, pues digamos que los legisladores, los que crearon esta convención, tenían en mente esta definición, se entiende que es una medida de prudencia, una actividad ciudadana como debe esperarse adecuadamente y normalmente debe ser ejercida por un hombre razonable y prudente en las circunstancias particulares. No se mide por ningún estándar absoluto, pero depende de los hechos relativos al caso especial. Concretamente, en cuanto al transporte marítimo, después del Harter Act, la fórmula adoptada en el mismo sirvió de inspiración para la ley canadiense, la ley australiana, la ley de Nueva Zelanda, y en este caso pues hace una observación importante sobre el deber de la debida diligencia, que este no es solamente un esfuerzo loable y sincero, sino que tiene que ser efectivo, o sea, en efecto, las acciones que va a tomar un transportista tienen que ser contundentes en hacer que la nave sea navegable. Y en el derecho inglés, más recientemente, en 2000, en este caso, también las Cortes vuelven a definir esto. Los transportistas o sirvientes, agentes y contratistas independientes han ejercido todas las habilidades y cuidados razonables para asegurarse de que el barco estuviera en condiciones de navegar al comienzo de su viaje, es decir, razonablemente adecuado para enfrentar los incidentes ordinarios de la nave. ¿Cómo resumimos qué es debida diligencia? Básicamente que el transportista tiene que hacer todo lo que sea posible, todo lo que esté en sus manos sea razonablemente aceptable para poner el buque en condiciones de navegabilidad. Si nos vamos entonces a una definición, originalmente el concepto de navegabilidad consistía en el casco, la maquinaria del buque, la posibilidad del mismo de enfrentar los incidentes propios del mar. Pero con posterioridad, al inicio del siglo XX, en este caso, se hace una extensión del concepto, ya no solamente del casco, sino que también incluye la suficiencia del buque en materiales, en su construcción, equipo, en oficiales, hombres y demás. O sea que hace una acepción mucho más comprensiva de todo lo que necesita un buque para cumplir su finalidad. Y esto se puede dividir prácticamente en 4 aspectos. Primero, el casco y la maquinaria. Segundo, en la tripulación. Tercero, en el equipo. Y cuarto, la capacidad de aptitud para la carga específica. Y estas 4 áreas, todas son impactadas por la tecnología de sus inicios. Incluso si hablamos del human worthiness, la capacidad del ser humano, la tripulación, tiene que estar al día, tiene que estar entrenada en la utilización de la tecnología que se utiliza en el buque. Entonces, si vemos los caracteres, la navegabilidad tiene inicialmente un carácter objetivo, que es el que está dado por los estándares mínimos establecidos en las convenciones internacionales, SOLAS, FTSW, ISO Lines, y también por las regulaciones locales, también directivas de sociedades clasificadoras, es decir, hay un estándar mínimo objetivo que el shipowner, el transportista, quiere cumplir. Pero adicional, hay un elemento relativo, que se refiere concretamente al tipo de carga que se va a transportar, a la ruta que va a seguir, a los puertos de carga y descarga, a la estación del año y al estándar del tiempo material. O sea que tenemos estos 2 aspectos que también son afectados por la tecnología. Ahora, la navegabilidad tiene un carácter evolutivo. Esto no es una cuestión que es estática ni puede ser evaluada por reglas absolutas, sino que con el tiempo el estándar va subiendo. Y esto ya desde 1827, en este caso, la jurisprudencia americana, observan esto, que el estándar se incrementa o se mejora o evoluciona por el perfeccionamiento del conocimiento en materia de construcción naval, por la mayor experiencia en los riesgos marítimos y la mayor habilidad en la navegación. Si vemos en otro caso, también en el siglo pasado ya se ve esto, que el estado actual, que el estado de navegabilidad depende también del estado actual del conocimiento y la experiencia y el juicio de las personas prudentes y competentes. Y volvemos en este mismo caso, en 1903, se dice que el estándar de navegabilidad se viene afectado por las mejoras y cambios en los medios y modos de navegación que con frecuencia requieren nuevos instrumentos y nuevas formas de los viejos. Aunque no sea necesario al principio, se convierten así cuando hay un uso establecido que todos los buques de una cierta calidad o los que se enviarán en ciertos viajes utilizados por ciertos fines los deberán tener. O sea, ya se viene vislumbrando que el estándar va progresivamente evolucionando y cambiando y se va mejorando por la introducción de nuevos elementos, de nueva tecnología. Y esta jurisprudencia también lo insiste en esto, ¿no? Se ve particularmente afectado por nuevos dispositivos de valor demostrado. Más recientemente, en el derecho inglés, en este caso, se señala también que la navegabilidad debe ser juzgada por los estándares y las prácticas de la industria al tiempo relevante,
en tanto sean razonables. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a evaluar la responsabilidad del transportista, las obligaciones del mismo, tiene que hacerse en base a lo que hoy es navegabilidad. Ahora, esto no necesariamente tiene que crear un barco sin accidentes, o sea, tiene la obligación de poner el barco en condiciones aceptables que pueda navegar y pueda perder la carga, pero no quiere decir que tenga que llevar a un nivel libre de accidentes. O sea, el estándar es aplicar todo lo que sea razonable para que pueda cumplir su finalidad. Entonces, viendo esto, veamos entonces la aplicación de las tecnologías en la industria marítima. Como se mencionaba esta mañana, el transporte marítimo en sí mismo es un resultado de la tecnología. Y esto no es una cosa de este siglo, sino que viene evolucionando, de hecho, desde el siglo XIX, cuando se introduce la navegación a vapor, se introduce el casco de acero, la propela atornillada y el uso de bodegas refrigeradas. Esto para la segunda mitad del siglo XIX. Para el siglo XX se introducen nuevos instrumentos. El radar, que ha sido de extrema ayuda, la radio, sin duda. En 1950 la introducción del contenedor, equipos electrónicos y comunicación satelital. Los autores Sean Baum y Giannopoulos hacen una lista de aquellas tecnologías, aquellos desarrollos tecnológicos que a partir de en posterioridad a la Segunda Guerra Mundial tienen un impacto en el transporte marítimo. Y primeramente es la aparición de naves más grandes, superships. Segundo, mencionaba hace un rato la aparición del contenedor y las naves portacontenedores. Tercero, instrumentos que permiten la determinación exacta de la ubicación de las naves o otras estructuras en los océanos. Y cuarto, el uso del radar, el sonar, el radar, tecnologías satelitales, en fin. Y todo esto ha producido, ha mencionado muy bien un juez americano, que nos encontramos entonces ante el reto de los tribunales y también los abogados practicantes, también que se hacen arbitraje, de evaluar cuáles son las responsabilidades del transportista en este tiempo, cuando existe un transporte marítimo totalmente diferente, cuando se emitió las reglas de la Haya, cuando se emitió el TOPS americano en 1936, toda la regulación que ha venido a partir de esto. Y esto le supone un reto, un challenge para todos los que estamos en la industria. Ahora, si nos vamos entonces al siglo XXI, la cosa es todavía mucho más compleja. Actualmente se está introduciendo lo que es el Internet, el Internet de las cosas, que también está teniendo un impacto importante en la industria. Yo recuerdo que el pasado mes de abril en Singapur había una conferencia marítima que estuvo el CEO de Maersk, el señor Soren Skov, y hablaba precisamente del impacto que va a tener el Internet de las cosas en la navegación. Por ejemplo, ya Maersk está introduciendo algunos contenedores con un sistema, un dispositivo que permite la ubicación exacta del contenedor y a la vez que permite el control, el monitoreo de la temperatura en contenedores refrigerados. Es decir, que la naviera, desde su oficina, incluso el mismo cliente de su oficina, puede verificar dónde está su contenedor, cuál es la temperatura que se le está suministrando. Y eso para nosotros en Latinoamérica es muy importante porque las exportaciones nuestras son en gran medida productos perecederos. Más en Panamá ahora que se abre la oportunidad de China con un acuerdo comercial, pues la posibilidad de exportar por vegetales y frutas para China, pues requerirá contenedor refrigerado. Entonces, lo que les mencionaba hace un rato, o sea, tenemos una legislación en materia de responsabilidad que data en 1924 para gobernar las obligaciones, la navegación del siglo XXI. Y esto, sin duda, es un reto para todos. Entonces, concretamente ahora al tema de las consecuencias en las faltas en la aplicación de la tecnología. Ciertamente existen nuevos devices, nuevos instrumentos, pero creo que todos consideremos que no le podemos exigir a un transportista que aplique lo último de la moda, lo último de las tecnologías. Hay que ser razonable, hay que tener un cierto nivel de sensatez y verificar entonces qué tecnologías son exigibles. Y segundo, pues, inmediatamente, como consecuencia de esta primera pregunta, o sea, ¿cuándo es el transportista responsable por la falta o la falla en la aplicación de esas tecnologías? Y pongo un ejemplo práctico para que nos quede un poquito quizás más claro. Hace algunos años tuvimos un caso en los tribunales marítimos de Panamá, un contenedor que ha salido de zona libre de Colón, repleto de útiles escolares para la época escolar en Guatemala. Este lleva un transporte multimodal de Panamá
hasta la ciudad de Guatemala. ¿Qué pasa? Que en el transporte, en el brazo de la parte terrestre que va del puerto que sale a la ciudad misma, es un recorrido de 2 a 3 horas. Y había en ese entonces, no sé si lo hay ahora, bandas organizadas para robar contenedores. La naviera sabía esta situación, que era un hecho recurrente que se estaba dando allí, y estaba tomando algunas medidas. ¿Cuáles eran una de estas medidas? Era la aplicación de un GPS, nueva tecnología en el contenedor. Y con esto, ¿qué hacían? Lograban monitorear dónde estaba el contenedor en todo momento. Si el contenedor se desviaba de la ruta, pues ahí podía estar pasando algo. Y se desviaba porque había sido robado, podían entonces, sabiendo dónde estaba, llamar a la policía o enviar a su propio contingente de seguridad a rescatar el contenedor antes de que el mismo fuera abierto y saqueado. ¿Qué pasó? Que para este contenedor se le olvidó poner el GPS. Entonces viene la pregunta, bueno, pero si hay una nueva tecnología que ayuda a prevenir este riesgo, prevenir este daño, esta pérdida, ¿es responsable o no? Me da una duda. Y algo similar le pasó a un exportador de Honduras, una pequeña empresa que estaba enviando limones a Rotterdam. Cuando el contenedor es dejado en el puerto de Kingston, en Jamaica, el contenedor se perdió. Y buscar con una aguja en un pajar, en un contenedor ahí, apareció 3 meses después y era chicha de limonada, o sea, estaba todo podrido. Y también se pudo haber evitado esto con una aplicación de un dispositivo de ubicación del contenedor. Bueno, entonces, ¿cómo damos respuestas a estas preguntas? Ciertamente, el derecho marítimo se nutre de una de las fuentes del derecho, que es la jurisprudencia. Hemos visto desde un principio, he citado jurisprudencia inglesa y americana, porque han sido prácticamente los líderes en materia de derecho marítimo. Inglaterra, obviamente, al principio del siglo XX tenía prácticamente el 80% de la flota marítima mundial. Todos sus contratos establecían que cualquier conflicto tenía que ser ventilado en tribunales de Londres. Y ahí entonces desarrolló una importante jurisprudencia en ese sentido. Igual en Estados Unidos. Entonces, la jurisprudencia juega un papel fundamental en el derecho marítimo y en consecuencia en la industria marítima, es donde se crean los estándares. Y esto tampoco es nuevo. De hecho, los cuerpos legales que mencioné, las reglas Bolero, el consulato del mar, eran también decisiones jurisprudenciales, la resolución de conflictos en aquel entonces. Y de ahí que es importante que la jurisprudencia sea coherente y consistente, que sea emitida por tribunales que conozcan de esto y que puedan ayudar al desarrollo y a los fines del derecho marítimo, que es su internacionalización, como ha mencionado esta mañana el doctor Pearson. El negocio marítimo es eminentemente internacional, este es quizás uno de los negocios más internacionales que hay. Y se busca siempre entonces un cierto nivel de predictibilidad, de saber cuál puede ser la decisión en un futuro en un caso específico. Y de ahí entonces, como no existe jurisprudencia actual, al menos no he encontrado que trate sobre estas nuevas tecnologías, tuvimos la necesidad de irnos a la jurisprudencia donde se analizaba viejas tecnologías cuando esas tecnologías eran nuevas en ese entonces, para de ahí extraer ciertos parámetros o ciertas normas generales que nos sirvan en la actualidad para juzgar los casos nuevos. Así, por ejemplo, si analizamos las consideraciones jurisprudenciales de un caso como en este caso, el derecho inglés, el mismo trataba sobre los daños a la carga por un sistema refrigerado. A finales del siglo XIX se introduce la navegación, que es las bodegas refrigeradas. En ese momento era entonces una novedad para la industria, porque gracias a eso se permitía entonces a Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda exportar carne a Europa, a Inglaterra y a Europa en general. ¿Y qué pasaba si el buque no estaba entonces bien equipado, bien dotado con un sistema de refrigeración que funcionaba correctamente? La jurisprudencia en este caso dijo que si la maquinaria de refrigeración no está en buenas condiciones, entonces el buque no es navegable. O sea, si la carga propiamente requiere una tecnología específica para poder que llegue a destino, ese buque no es navegable. La conclusión que podemos sacar de esto. Y de hecho, por estos casos fue que se expandió el concepto de navegabilidad. Les decía hace un rato que originalmente se refería a lo que era el casco y la maquinaria, la capacidad de enfrentar los riesgos del mar. Por este tipo se amplió entonces el concepto de navegabilidad para incluir lo que son el estado de las bodegas, la tripulación y los demás. Entonces tenemos que, si la carga requiere esa tecnología, es exigible. Entonces, por lo general, por vía contractual, o sea, contrato, que son otros casos de software,
mencionaba esto mismo, que si el conocimiento de embarque incluso era emitido con una observación de que era carga refrigerada, o sea, contractualmente el transporte se estaba obligando a suministrar esa tecnología. A ver, la radio creo que ha sido también otro de los elementos tecnológicos que más ha influenciado y más ha ayudado a la navegación. Desde el descubrimiento de Marconi a finales del siglo XIX empezó a utilizarse entonces en la navegación a principios de 1910 en adelante. Y ya para 1931, en este caso en Estados Unidos, se estimó que aunque no existiese una regulación que obligara al uso de los radios, era necesario completarlo porque era un uso extensivo, o sea, un uso común en la industria, entonces esa tecnología es exigible. Y el caso es interesante porque esto era unos remolcadores en un área donde al parecer había muchas tormentas y demás, y con este radio pues los capitanes podían enterarse del weather forecast, de las predicciones del tiempo. Y cuando vino una tormenta, el resto de los remolcadores que tenían este radio se enteraron que venía y pudieron buscar puerto seguro. De Cooper y otro más no tenían el radio, siguieron su recorrido y se perdieron con toda la mercancía. Entonces la Corte dispuso de que, bueno, pero es que esto es un uso extensivo de esta tecnología, debe ser exigida como tal. Lo curioso es cuando el caso fue que no necesariamente se requiere un uso extensivo de la tecnología, sino que siempre y cuando exista una necesidad imperativa, una precaución imperativa por el tipo de transporte, el tipo de ruta, el tipo de carga, esa tecnología tiene que ser aplicada. Y proveyó también un criterio interesante. Mencionaba que un radio que tenía un costo ínfimo y que era reliable, pues era accesible para un transportista acceder al mismo. Si hablamos de radio también, no solamente tener el equipo, sino también las cantidades necesarias. En este caso, el más reciente, el año 2002, este fue un carro que transportaba vehículos Hyundai, y hubo un incendio, y entre muchas de las causas que impidió la prevención de este incendio y el control del incendio, se decía que no había suficientes walkie-talkies. Había solamente 4 walkie-talkies, según los expertos del caso, la norma era mínimo 6. Entonces, cuando no se tiene la tecnología y las cantidades necesarias, también entonces hay un incumplimiento a la obligación de debida diligencia. Se estimó entonces que había una falta de proveer debida diligencia en hacer que la nave sea navegable porque no tenía las cantidades adecuadas de esta tecnología. Y seguimos con el compás, ya desde el siglo XIX eso era parte del concepto de navegabilidad, y aquí el caso presenta un punto interesante, que no solamente es tener el equipo, sino también tener la tripulación con el conocimiento para poder manejar este equipo, incluso para reparar el equipo. Si tienes un equipo tecnológico, no solamente es que lo tengas ahí, sino que tienes que tener gente que sepa usarlo, que sepa repararlo. Y también se vino a enfatizar el criterio de que no necesariamente se requiere un uso extensivo de la tecnología, sino que depende de que sea necesario, o sea, que haya una precaución importante, imperativa en un transporte específico. El radar, sin duda, también ha sido uno de los instrumentos que más ha revolucionado y ha ayudado al transporte marítimo. Y se señalaba, o sea, se alababa la calidad del mismo. En algunos casos incluso señalan que este es un tercero del mismo. Entonces, para no demorar mucho, a pesar que el radar estaba siendo empezó a utilizarse comercialmente desde la posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el mismo no fue exigido como un uso extensivo ni como una medida imperativa, una precaución imperativa. Pero un criterio interesante en estos casos es que se tiene que evaluar el uso de la tecnología de cara a los propósitos del derecho y a los fines sociales deseables de este. Y se vaticinaba ya en las Cortes que pronto habría una norma que establecería el radar como obligatorio. Sin embargo, el uso extensivo no fue admitido como tal en ese tiempo. Y en muchos casos, pues no, a pesar del valor que tiene el radar, pues, en muchos casos pues, no se le consideró como parte de la navegabilidad del buque. Entonces, si queremos establecer como un mapa, un cuadro de qué tecnologías son exigibles para esto, inicialmente, pues, y lógicamente, aquellas que son frenadas por ley, las convenciones internacionales, mencioné hace un rato, el SOLAS, el ISM, el CPSW, el conocimiento de la tripulación, esa tecnología tiene que aplicarse, lógicamente.
aquellas que son acordadas por contrato, por ejemplo las que mencioné en temas de refrigeración, otras similares. Las que son lógicamente utilizadas comúnmente en la industria, y ahí se va a requerir entonces que el análisis de expertos que puedan certificar que en efecto una tecnología específica está siendo utilizada en un 40, 50 o 60% en una mayoría en el mercado, en la industria, para requerirse como tal, y aquellas que son entonces requeridas como precauciones imperativas. Entonces, tenemos estas tecnologías, ¿en qué casos puede ser responsable? Primero, cuando no está a bordo. Segundo, cuando está a bordo está defectuosa, no está operativa. Segundo, cuando está operacional. Está a bordo, está operacional, pero la tripulación no sabe manejarla. Si la tecnología cae en uno de estos, en este cuadro, ahí entonces el transportista será responsable, siempre y cuando exista, lógicamente, un nexo causal entre la tecnología, la falta y el daño o la pérdida. Entonces, bueno, capítulo 5, regulación 19 del SOLAS, incluye una serie de tecnologías que tienen que ser aplicadas en el buque, que son las que son ordenadas por ley. En temas de tecnologías ordenadas por contrato, como mencionaba, las posibles exportaciones hacia China van a requerir también esta tecnología. Contenedores de atmósfera refrigerada, que ya está siendo utilizada por algunas navieras y que permite un mayor tiempo de vida útil de la carga para exportar a Asia son fundamentales. Bueno, en las conclusiones, el impacto de la tecnología de las obligaciones transportistas es que hace que el estándar evolucione. Obliga que esas obligaciones sean evaluadas conforme al estándar actual, la tecnología actual que tiene. El transporte marítimo será responsable por faltas o fallas en las siguientes tecnologías que he mencionado, establecidas por regulaciones nacionales o internacionales, actuadas contractualmente, usadas comúnmente en la industria, requeridas por operaciones imperativas, siempre y cuando estas, si no están a bordo, o si están a bordo están defectuosas, o estando operacionales no son bien utilizadas. Esto es parte de una investigación de este libro que ha mencionado al principio publicado. Si a alguien le interesa conocer más sobre este tema, aquí lo podrá encontrar. Y bueno, muchas gracias, creo que he pasado el tiempo.